RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Juan Cadillo Leo, ex ministro de Educación. Qué gusto saludarlo, profesor Cadillo, muy amable como siempre. ¿Podría activar su audio, por favor? Tengo activado el audio. Perfecto, ahora sí lo escucho perfectamente. Qué gusto saludarlo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Mi primera pregunta es como investigador, como innovador, ¿no? ¿Qué rigor desde la investigación, desde la innovación debe tener una investigación, de manera particular una tesis? Una investigación, naturalmente, ¿no? El rigor debe ser el máximo que uno pueda obtener. Siempre hay posibilidad de mejora y en realidad se va aprendiendo y comprendiendo en tanto uno investiga. En realidad, para una persona que recién inicia investigando, el citado, el registro, la síntesis, la forma de que se va registrando el marco teórico y el marco conceptual puede ser algo complicado, pero se va evolucionando y se va mejorando hasta tener en realidad casi una producción propia, una reinterpretación sería de lo que uno va entendiendo y comprendiendo sobre el mundo, y sobre eso va construyendo en realidad teoría una persona, ¿no? Ahora, esta investigación obliga a la persona que elabora justamente una tesis a proporcionar toda la data, todo el cúmulo de conocimientos que va requiriendo para la investigación en sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando ello no es precisamente mostrado, dado a conocer? ¿Se debilita esta investigación? En realidad existen varios niveles de investigación y sobre esos niveles justamente a veces se corresponden con los grados académicos que uno va desarrollando, ¿no? En el pregrado se desarrolla una investigación que va a depender mucho del sitio, del espacio, de la exigencia institucional. Es por lo general, te enseñan los elementos básicos sobre lo que debes investigar y cuando vas ascendiendo en la escala, en realidad, pues vas mejorando en la investigación. Por lo tanto, cuando uno va investigando y va recogiendo determinados marcos teóricos que te va a sustentar la posibilidad de emitir una hipótesis o poder comprobarlo o rechazarla, es vital justamente el recojo de cada uno de estos elementos para que realmente lo que vayas a producir tenga un valor científico. Y ese es el elemento clave, ¿no? El valor científico de tu aporte científico. Y ahí justamente está el sentido de las investigaciones que se trata de desarrollar dentro del sistema peruano. Yo le ponía todo este preámbulo porque estamos en estos días viendo el caso de una denuncia periodística, una revelación periodística de un supuesto plagio que involucra al presidente de la República, Pedro Castillo, y a su señora esposa, ¿no? ¿Cómo observa usted? ¿Hubo o no hubo el rigor científico, el rigor académico para la elaboración de esta tesis, ¿no? Se lo digo ya como con la experiencia que usted maneja, ¿no? Todo depende del reporte, ¿no? En realidad no he podido ver la tesis ni emitir un juicio de primera mano. Todo es recogido a través de los informes periodísticos. Lo que estos informes periodísticos indican que parte o gran parte de la tesis habría sido plagiada. Y cuando hablamos de plagio cuando fundamentalmente no recogemos las citas y mencionamos quiénes son autores de esas citas. Y ahí está el elemento crucial de repente de este debate, ¿no? En torno a que si hubo plagio o no hubo plagio. Por lo general, cuando uno trabaja en una investigación, pues elabora todo un marco teórico, y este marco teórico en realidad recoge lo que hay en el plano de lo que uno puede revisar de revistas, libros, artículos, sitios web, videos y otros elementos más que te van a permitir constituir un marco teórico. Y al tú recoger este marco teórico es obvio que tienes que citar. Ahora, cuando hablamos ya de las famosas coincidencias, es obvio que cualquier software te va a dar un número de coincidencias en torno al marco teórico que tú estás estableciendo.
hay un conjunto de elementos o criterios que te van enseñando para que tú bajes justamente el sentido de la igualdad o de la similitud con otros textos, ¿no? De tal manera que baje, por ejemplo, ese índice de similitud, pero aún baje ese índice de similitud, tú tienes que ir mencionando de quién has recogido las ideas fundamentales o principales, ¿no? Y con respecto a lo que estos informes indican es que esto no habría sucedido en la tesis del señor presidente y de su esposa. Ahora, usted también ha dicho ayer en una entrevista al diario El Comercio, ¿no?, que el presidente debe emitir un pronunciamiento mucho más firme para aclarar este supuesto plagio, ¿no? Y también, si se comprobara este supuesto plagio, por decoro el presidente tendría que dar un paso al costado, ¿no? O sea, ¿tan delicado es este tema? Mira, para varios ciudadanos de común y corriente, de repente el tema no sería tan delicado, pero estamos justamente en este siglo XXI, denominado de la gestión del conocimiento y la información, donde el conocimiento y la información tienen un valor, y este valor justamente se incrementa en torno al respeto de la propiedad intelectual. Y este tema a veces en nuestro país no lo tomamos tan en serio porque vivimos dentro de una cultura donde el valor del conocimiento no es tal. Pero en otras sociedades este valor es fundamental y merece un respeto muy fuerte y está concebido en sus propias normas legales como en el Perú, pero se cumplen, ¿no es así? Y es por ello que a nivel internacional, cuando se producen o se detectan estas anomalías, pues en realidad la persona que ha cometido este error pues tiene que dar un paso al costado. Estamos hablando en función de eso, de un derecho internacional, ¿no? El respeto intelectual que tenemos que tener hacia las otras personas. Profesor Cadillo, esto nuevamente pone en el tapete otro tema, ¿no? La rigurosidad que tienen algunos centros académicos, algunas universidades, para la elaboración o presentación de estas tesis o investigaciones, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado, ¿no? Y entiendo que conoce un poco, muy de cerca, cuál es la real situación de muchas universidades, muchos claustros en nuestro país, ¿no? O sea, nuevamente estamos frente a un debilitamiento justamente de la formación académica, lo que usted ha dicho, las teorías del conocimiento, ¿no?, el mundo de la tecnología. Sí, mira, en realidad el suceso más o menos viene, creo, del 2011 o 2012. Así es. Pero la ley universitaria, justamente, y la creación de la SUNEDO, tiene fundamentalmente el objetivo de mejorar la calidad. Y en ese sentido, pues, en los últimos años, las universidades licenciadas han avanzado bastante con respecto a la rigurosidad de las investigaciones y de la calidad también que tienen que tener los profesionales y determinados estándares que se tienen que ir cumpliendo. Y esto es un elemento importante y clave de destacar, ¿no? Las universidades licenciadas vienen cumpliendo estos estándares mínimos, pero es obvio que no tenemos que conformarnos con esos estándares mínimos, sino que tenemos que tener una visión de largo plazo de qué país queremos, de qué educación queremos. Y en ese sentido creo yo que lo último que se ha aprobado en el Congreso vulnera justamente ese derecho a una mejora de la calidad educativa. El dejar al Ministerio de Educación quitarle la rectoría, como ha sucedido, o el dejar que la SUNEDO ya no esté adscrita al Ministerio de Educación, viene a ser un conjunto de elementos que atentan justamente con respecto a esta calidad en la cual hemos avanzado lentamente, pero hemos estado avanzando. Y también es importante indicar que siempre vamos a tener suspicacia, y hemos tenido suspicacia en algún momento de la SUNEDO, pero ahora aún más si volvemos a un mismo modelo de la ANR, donde el que tiene que ser revisado, el que tiene que ser evaluado, también forma parte de la comisión de evaluación o de revisión, entonces es juez y parte, y esto no puede ser dentro de un estamento clave e importante que es la SUNEDO. También un elemento vital es el financiamiento de la educación. Por lo general, al caer la rectoría dentro del Ministerio de Educación, este tiene el deber de poder impulsar la calidad educativa.
y para ello se han destinado un conjunto de presupuestos, es decir, el ministerio está obligado a financiar el desarrollo y las políticas educativas a nivel universitario, pero también se ha quitado justamente una disposición transitoria que implicaba la obligación del ministerio para financiar a las universidades. Y ahora, justamente, es que las universidades van a tener que negociar directamente con Almer, sin una rendición de cuentas que podría pedir el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, por lo general, esto es mal interpretado como una independencia o libertad de las universidades de autodirigirse, en el sentido de dar respuestas, dar cuentas hacia el Ministerio de Educación y a la propia SUNEDU, ¿no? Algo que es clave para un sistema en el cual todos queremos dirigirnos. Y ahí justamente este elemento que yo o muchas indicamos con respecto a que hemos retrocedido, ¿no? Con estas normas que está dictando el Congreso. Permítame, antes de seguir con el tema de SUNEDU, plantearle dos temas muy puntuales referidos a lo que veníamos conversando hace un momento, ¿no? Y desde el punto de vista de la transparencia, de la sinceridad y sobre todo el rigor de una investigación, ¿usted considera que es pertinente que los ciudadanos tengan acceso al trabajo académico presentado, en este caso por el presidente y su señora? Y lo otro, ¿no? Si se debe investigar tanto al presidente como a su señora y a la propia universidad. Ya, con respecto a la publicación, por lo general, las tesis que se emiten dentro del sistema tienen que ser públicas, salvo en algunas universidades se emite un pedido o hay una cartilla para hacer un pedido, ya que podría constituir como una propiedad intelectual clave para desarrollar algún tipo de proceso industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, solo se publica un abstract de la investigación y no toda la investigación en sí. Lo segundo es que es obvio que la propia universidad, en primer lugar, por su independencia, tendría que ejercer pues, el control de lo sucedido, ¿no? Y dar algún tipo de explicación o respuesta. Eso con respecto a la universidad. Y lo segundo, pues, hay indicios, o si hubiera indicios de algún tipo de fraude, entonces es obvio que el Ministerio Público tendría que intervenir, ¿no? Todo en aras de la transparencia, ya que el grado académico que se otorga es a nombre de la nación, ¿no? Si el grado académico fuera a nombre de la universidad, de repente no habría ese inconveniente y solo la universidad tendría que garantizar ese grado. Ahora, permíteme volver justamente al tema que veníamos abordando, ¿no? Sobre este proyecto de ley aprobado en el Congreso, ¿no? Sobre que modifica el Consejo Directivo de la SUNEDU. De esa perspectiva, profesor Cadillo, ¿cómo considera usted que debilita, ¿no?, el funcionamiento de la SUNEDU, ¿no?, y le resta justamente autonomía e institucionalidad a las universidades? El elemento clave, más allá de modificar la SUNEDU, es qué visión de país queremos y con qué calidad educativa nos compromete esa visión, ¿no? Y frente a ello, es obvio que la rectoría del Ministerio de Educación es un elemento vital e importante. Es más, incluso el Ministerio ha estado dentro de un proceso donde va a modificar su reglamento de organización y funciones para establecer dos viceministerios, el Ministerio de Educación Básica y el Viceministerio de Educación Superior. Entonces, en realidad, esta visión de poder desarrollar estos dos bloques con esta norma no le quitaría piso justamente a este principal actor, que es el Ministerio de Educación, que tendría fundamentalmente la idea de cómo mejorar la calidad educativa en el nivel superior. Es obvio que en los últimos años hemos ido perdiendo esa visión, ¿no? Por los múltiples cambios y por los conflictos políticos que hemos tenido, en realidad nos hemos ido debilitando y de repente eso hace que muchas personas puedan decir, bueno, que al final la SUNEDU es una organización que sigue garantizando y el ministerio ¿qué hace? Pero en realidad el ministerio y el ministro fundamentalmente tiene que establecer ese marco y ese rumbo, ¿no? Y sería ideal que el ministro de Educación pues indique ese rumbo
y qué beneficios fundamentales trae este cambio normativo, o qué afecciones trae justamente este cambio normativo con respecto a lo que esperamos de acá a los 10 o próximos 20 años, ¿no? Que bajo el criterio de lo que actualmente hay y de lo que se estaba estableciendo, en realidad pues es un debilitamiento de lo que se podría lograr a lo largo del tiempo, ¿no? Siendo un órgano rector el Ministerio de Educación, le traslado la siguiente pregunta, ¿no? Cuando usted estuvo como ministro de Educación, ¿en algún momento conversó con el presidente Pedro Castillo sobre ese tema? ¿El presidente en algún momento propuso poner sobre la mesa este tema referido a SUNEDU, a la autonomía universitaria, a los cambios que se podrían generar? En realidad, la conversación que se tuvo fue relativamente rápida con respecto a darle el mayor número, todo el apoyo a la SUNEDU, ¿no? Y en general a la mejora de la calidad educativa en las diferentes exposiciones que se le hizo al presidente de la República. La idea clave era tener una educación superior de calidad. Nosotros tenemos un gran inconveniente, que resulta que tenemos una pirámide formativa que no nos ayuda. Tenemos un gran número de egresados universitarios y luego, en menor número, un número de egresados de la educación superior técnica. Y esto debería ser todo al revés, es decir, deberíamos tener una gran base de profesionales técnicos y un menor número de profesionales universitarios. Y eso justamente es a lo que se debe apuntar. Todo país desarrollado tiene formados técnicamente a un gran grupo de su población. Y sobre eso, a un menor número de universitarios en nuestro país es todo lo contrario. Y esto da pie justamente a que tengamos para trabajos técnicos personas que han sido sobrepreparadas, pero en competencias que no les son necesarias para ejercer este trabajo. Así alguien se desarrolla en una función técnica para lo cual de repente su formación es suficiente con 6 meses de preparación versus los 5 años que ha desperdiciado, entre comillas, de su vida, ¿no? En desarrollando determinadas competencias que no les son útiles. Y eso es justamente lo que se quiere evitar. Necesitamos una educación técnica mucho más fuerte y esto va a depender bastante de esta visión de la que se quería implantar justamente en el presupuesto que se tiene que establecer este año. Nosotros llegamos en el momento en que ya el presupuesto estaba cerrado y empezábamos a realizar mínimos cambios de cómo poder mejorar la educación técnica. Y nuestra mirada debe estar orientada justamente a eso, a mejorar la educación técnica, a cualificarla cada día más. Y eso todavía no lo hemos logrado. Una pregunta final, profesor Cadío, agradeciéndole la amabilidad, el tiempo que nos permite esta conversación, ¿no? El presidente de la República, en los últimos consejos de ministros descentralizados, viene ofreciendo de manera constante el libre ingreso a las universidades, ¿no? En varias oportunidades he conversado yo con usted. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted sobre esta propuesta que plantea permanentemente el presidente Pedro Castillo? ¿Es pertinente? ¿Se puede hacer? ¿Estamos en condiciones? ¿Estamos preparados? ¿O simplemente esto responde a una circunstancia de corte populista? Cuando hubo la oferta electoral del señor presidente con respecto al ingreso libre de las universidades, nosotros empezamos ya a trabajar en cómo sería este sistema. Y ahí nos encontramos con varias trabas. La principal es la infraestructura educativa que tienen las universidades, y lo otro es el personal, los profesores que tendrían que ir justamente para abastecer si hubiera el ingreso libre. Y entonces frente a ello empezamos a barajar posibles salidas con respecto a esto. Lo primero es crear un ingreso libre tanto para las universidades como para los institutos de educación técnica. Es decir, nuestra visión no solo tiene que estar orientada a las universidades, sino también a la educación técnica, que te dije que es un elemento vital e importante. Lo segundo es ir mejorando la infraestructura y descentralizándola. Esto implica que aquellas universidades licenciadas, en especial las públicas, creen sus sedes en otras regiones donde últimamente se ha cerrado incluso las universidades privadas por falta de licenciamiento. El tercer elemento es la formación que tienen que tener los profesores. Es decir, si nosotros aumentamos el número de sedes, es obvio que vamos a requerir de más profesionales. Y entonces necesitamos formar a esos profesionales para que ingresen también a la carrera docente.
Entonces ahí tenemos varias limitaciones. Ahora, a corto plazo, ¿qué se pensó? Se empezó a trabajar la posibilidad del ingreso libre para aquellos estudiantes de alto rendimiento, es decir, aquellos que no tienen condiciones económicas, pero se desempeñan muy bien o tienen muy buenas notas o desempeño dentro de las escuelas, como primer momento para que pudieran ingresar libremente. Lo segundo, o la segunda traba, está orientada a que hay un desfase entre la educación secundaria y la educación universitaria, lo cual implica que los estudiantes tengan que ir a las academias. Entonces, las universidades tienen sus centros preuniversitarios. Por lo tanto, lo que podríamos financiar eran los centros universitarios para los estudiantes de alto y medio rendimiento, ¿no? Para que tengan mayores posibilidades de poder ingresar a una universidad pública. Y es obvio que una universidad pública es menos costosa que una universidad privada. Pero plantear como un ingreso abierto es muy complicado. En estas circunstancias es muy difícil. Sí, es complicado, pero también a la vez se tiene que tener, y lo fuimos pensando, un ciclo cero. Es decir, tú puedes ingresar a una carrera de medicina, pero si no tienes las competencias necesarias formadas en educación secundaria, es muy, muy difícil que en realidad puedas avanzar en la carrera. Y por ello era importante que los propios estudiantes se dieran cuenta de las limitaciones, ¿no?, que se tenían y puedan reorientarse hacia otras carreras. Profesor Juan Cadillo León, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la cortesía siempre de su parte, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.